En tiempos de conquista y resistencia, una princesa purépecha se convirtió en un símbolo de valentía y amor por su pueblo. La historia de Heréndira no solo es una leyenda, sino un ejemplo de liderazgo y sacrificio en uno de los momentos más oscuros de nuestra historia. ¿Cómo una joven princesa logró inspirar a su pueblo en la lucha contra los conquistadores españoles? Quédate para descubrirlo. Hola, soy Heréndira y estoy muy emocionada de que estés aquí para escuchar esta increíble historia. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas narraciones. El sol se elevaba majestuoso sobre las colinas y los valles fértiles de Michoacán, bañando las tierras del gran imperio purépecha con su luz dorada. Estamos en el siglo XVI, una época en la que la grandeza de las civilizaciones indígenas alcanzaba su esplendor. Este imperio, uno de los más poderosos del México prehispánico, había logrado resistir la expansión de los aztecas y mantener su independencia, gracias a la inteligencia estratégica de sus líderes y la organización de su ejército. Los purépechas eran conocidos no solo por su habilidad en la guerra, sino también por su avanzada tecnología en la metalurgia, siendo los únicos del continente que dominaban el arte de trabajar el cobre. Su capital, Tzintzuntzan, era el centro político, cultural y espiritual del reino. En medio de este esplendor y orgullo nació Heréndira, una princesa destinada a desafiar la historia. Heréndira no era una joven común. Desde su nacimiento fue rodeada por la expectativa de su linaje. Era hija de Canzón Sintangaxón II, el máximo líder de los purépechas, quien la educó no solo en los rituales y las ceremonias del palacio, sino también en las complejas decisiones políticas que mantenían la estabilidad del imperio. Como princesa, Heréndira recibió una educación privilegiada. Aprendió sobre las matemáticas, la astronomía y las leyes de sus antepasados. Pero más importante que eso, aprendió sobre la guerra, porque en ese tiempo ser líder no solo significaba gobernar en tiempos de paz, sino estar preparados para defender el reino en los momentos más oscuros. A temprana edad, Heréndira mostró una fuerza interior poco común. Sus maestros vieron en ella una mente estratégica y un corazón valiente, cualidades que su padre Tongexuan alentó sabiendo que los tiempos de paz nunca son eternos. Heréndira también era profundamente espiritual, y los sacerdotes la introdujeron en los rituales de los dioses purépechas, dioses que representaban la naturaleza, el cosmos y el destino. Ella entendía que su vida estaba entrelazada con la historia de su pueblo y que su responsabilidad no era solo con su familia, sino con cada hombre, mujer y niño que vivía bajo la protección del imperio purépecha. Pero más allá de los muros del palacio, el mundo comenzaba a cambiar de manera drástica. En tierras lejanas, en la gran Tenochtitlan, el imperio azteca había caído bajo el peso de los invasores españoles, dirigidos por Hernán Cortés. La caída de los aztecas resonó como un eco de advertencia en todos los rincones de Mesoamérica. Aunque los purépechas habían logrado mantener a raya a los aztecas durante siglos, la amenaza que representaban los españoles era algo completamente diferente. La noticia de armas de fuego, caballos y enfermedades desconocidas se extendió rápidamente y con ella el miedo y la incertidumbre. Heréndira veía cómo las noticias de la conquista azteca llegaban a su pueblo, sembrando dudas incluso en los más valientes. Los ancianos hablaban de señales del cielo, mientras que los jóvenes guerreros se preparaban para lo inevitable. Pero Heréndira, en su corazón sabía que el futuro estaba en sus manos. A pesar de su juventud, entendía que su papel como princesa no solo era decorativo, tenía la obligación de prepararse para lo que estaba por venir. Y aunque el camino sería difícil, estaba lista para enfrentar lo que el destino le había asignado. Los vientos de cambio que soplaban desde el este traían consigo algo más que rumores. Eran portadores de un destino que no podía ser ignorado, una amenaza que se avecinaba como una tormenta oscura en el horizonte. Hernán Cortés, con su ejército de conquistadores, había logrado lo que muchos consideraban imposible, someter al poderoso imperio azteca. Pero las ambiciones de los españoles no conocían límites, y pronto dirigieron sus miradas hacia el oeste, hacia las tierras de los purépechas. Los purépechas, bajo el liderazgo de Tangaxón II,
habían logrado mantener su independencia frente a los aztecas durante años, pero ahora enfrentaban un enemigo que no solo traía consigo armas desconocidas, sino también una forma de pensar completamente ajena a las costumbres y creencias indígenas. Mientras las noticias de la caída de Tenochtitlan se esparcían, el temor comenzó a crecer entre los purépechas. Las leyendas hablaban de hombres blancos que montaban bestias desconocidas y que podían hacer llover fuego desde sus manos, una descripción que aterrorizaba incluso a los más valientes guerreros. En medio de este ambiente de incertidumbre, Tangaxán II trató de buscar la paz mediante la diplomacia. Envió emisarios para establecer contacto con los españoles, ofreciendo tributos y regalos en un intento de evitar el destino que había caído sobre los aztecas. Sin embargo, los españoles ávidos de oro y tierras vieron estas ofertas como signos de debilidad. Para ellos, los purépechas eran simplemente otro reino que debía ser sometido y explotado. Heréndira, que había sido testigo del esfuerzo de su padre por mantener la paz, sabía que la guerra era inevitable. En su corazón se preparaba para lo peor. Sabía que los purépechas se enfrentaban a un enemigo que no solo los superaba en tecnología, sino que también tenía una determinación implacable por conquistar y someter. Pero Heréndira también comprendía algo que los españoles no podían entender: la fuerza de un pueblo que lucha por su hogar, por su cultura y por su identidad. Cuando los españoles finalmente llegaron a las fronteras del territorio purépecha, fueron recibidos por un ejército que, aunque menor en número y menos equipados, estaba dispuesto a luchar hasta el último aliento. Bajo la supervisión de Heréndira, los guerreros purépechas se prepararon para lo que sería una batalla desesperada. Heréndira no solo era una líder de palabra, ella misma se preparó para entrar en combate, inspirando a sus guerreros con su valentía y determinación. El día de la batalla fue uno que el pueblo purépecha nunca olvidaría. Desde las primeras luces del amanecer, los tambores de guerra resonaron por los valles y montañas, anunciando el inicio de la lucha. Los purépechas, armados con sus arcos, lanzas y corazas de algodón, enfrentaron a los soldados españoles, que blandían espadas de acero y llevaban pesadas armaduras que brillaban bajo el sol. Pero la verdadera diferencia no estaba en las armas, estaba en la moral. Los purépechas sabían que estaban luchando por su supervivencia, mientras que los españoles luchaban por conquistar y por riquezas. A medida que avanzaba la batalla, Heréndira observaba cómo sus guerreros caían uno tras otro bajo el peso de las balas y las espadas españolas. Pero ella no perdió la esperanza. En su mente había una estrategia que había concebido. Si podían atraer a los españoles a los terrenos montañosos, donde la caballería y las armas de fuego serían menos efectivas, podían tener la oportunidad. Guiados por su princesa, los purépechas llevaron la batalla a las colinas, donde la resistencia se intensificó. Heréndira luchaba al lado de sus guerreros. Su figura se veía majestuosa, inspirando tanto respeto como temor entre sus enemigos. Sin embargo, a pesar de su valentía y estrategia, la superioridad tecnológica de los españoles comenzó a inclinar la balanza. Los purépechas, agotados y superados en número, empezaron a retroceder. Pero Heréndira, lejos de rendirse, decidió que haría todo lo posible por salvar a los suyos. Ordenó una retirada estratégica, protegiendo a los más vulnerables, los ancianos, las mujeres y los niños. Sabía que aunque no pudiera ganar la batalla, aún podía preservar la esencia de su pueblo. El día estaba nublado, como si los cielos mismos presagiaran la tragedia que estaba por desarrollarse. Las montañas purépechas, usualmente un refugio tranquilo para su gente, ahora se convertían en el escenario de una confrontación que definiría el destino de todo un imperio. Los españoles, liderados por su insaciable sed de oro y poder, habían sido atraídos hacia esos terrenos elevados, donde los caminos angostos y la densa vegetación dificultaban el uso de su caballería y armas de fuego. Era aquí, en las montañas que había sido hogar y protección para su gente, donde Heréndira planeaba hacer su último y desesperado intento de resistencia. Heréndira, con una determinación férrea al frente de su ejército, en sus ojos se podía ver la mezcla de miedo y resolución, un reflejo de lo que sentía cada guerrero purépecha que le seguía. Sabían que esta podía ser su última batalla, pero también sabían que luchaban por algo mucho más grande que ellos mismos. Luchaban por la supervivencia de su cultura, su identidad y su futuro. Heréndira había tomado la decisión de pelear hasta el fin, no por la victoria en el campo de batalla,
sino por la victoria moral de un pueblo que se negaba a ser conquistado sin luchar. A medida que los españoles avanzaban, los purépechas ocultos en la vegetación lanzaron una emboscada. Las flechas volaban desde las sombras, golpeando a los conquistadores con una precisión mortal. La estrategia de Heréndira estaba funcionando. Los españoles, desorientados por el terreno desconocido y la ferocidad de los ataques, comenzaron a desorganizarse. Durante un momento pareció que los purépechas podían tener la ventaja, que su coraje podía superar la tecnología de sus enemigos. Pero esa esperanza fue efímera. Los españoles, con su entrenamiento militar y armamento superior, rápidamente se reagruparon. Las balas de sus fusiles cortaron el aire, y los guerreros purépechas, a pesar de su valentía, comenzaron a caer. La batalla se convirtió en un caos de sangre y acero, con ambos lados luchando desesperadamente. Heréndira, en el centro de la refriega, era un torbellino de movimientos, defendiendo a su pueblo con una destreza que sorprendía incluso a sus enemigos. Pero a medida que la batalla se alargaba, quedó claro que la superioridad española era demasiado abrumadora. En un momento crítico, Heréndira observó que las fuerzas purépechas estaban al borde del colapso. Su pueblo, aunque valiente, no podía sostenerse mucho más. En ese instante de claridad, Heréndira tomó una decisión que demostraría la verdadera naturaleza de su liderazgo. Decidió ordenar una retirada estratégica. No era una rendición, era una maniobra para preservar lo más preciado de su pueblo, su gente. Con una voz fuerte que resonó sobre el clamor de la batalla, Heréndira ordenó a sus guerreros que se retiraran hacia un lugar seguro, protegiendo a los más vulnerables, aquellos que no podían luchar, los ancianos, las mujeres y los niños. En medio del caos, Heréndira se aseguró de que estos inocentes estuvieran protegidos, sacrificando la posibilidad de una victoria militar para asegurar la supervivencia de su pueblo. El sacrificio de Heréndira no fue en vano. Aunque los españoles finalmente capturaron las tierras purépechas, no lograron capturar su espíritu. La retirada estratégica permitió que muchos purépechas sobrevivieran para contar la historia, para preservar su cultura y sus tradiciones, incluso bajo el yugo de los conquistadores. Heréndira, en ese momento decisivo, no solo se convirtió en una líder militar, sino en un símbolo eterno de resistencia y amor por su pueblo. El sol se escondía tras las montañas purépechas, pintando el cielo con tonos de rojo y dorado, como si el mismísimo cielo llorara por lo que había ocurrido. La batalla había terminado, y con ella el sueño de un imperio purépecha libre y soberano. Los españoles, con su fuerza implacable, habían logrado someter a uno de los últimos grandes bastiones de resistencia en Mesoamérica, Tangaxón II. El líder que había intentado evitar la guerra mediante la diplomacia fue capturado y ejecutado, una víctima de la traición y la crueldad de los conquistadores. Pero mientras las llamas de la resistencia se apagaban en el campo de la batalla, una chispa permaneció encendida en el corazón del pueblo purépecha. Esa chispa era el legado de Heréndira, la princesa que se negó a rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. A través de su sacrificio y liderazgo, Heréndira no solo salvó a mucha de su gente, sino que también sembró las semillas de una resistencia que perduraría en los corazones de los purépechas por generaciones. Aunque la historia no registra con claridad el destino final de Heréndira, su figura se transformó en un símbolo de resistencia indígena. Algunos dicen que escapó a las montañas, viviendo el resto de sus días como una guerrera en el exilio, protegiendo a los suyos desde las sombras. Otros creen que fue capturada y ejecutada junto a su padre, pero que su espíritu nunca fue sometido. Sin importar cuál sea la verdad, lo que es innegable es que su historia continúa resonando a través del tiempo. El legado de Heréndira no solo se encuentra en los relatos que los ancianos purépechas cuentan a sus nietos, sino también en las tradiciones y costumbres que, a pesar de los siglos de opresión, han sobrevivido hasta nuestros días. Los valores que ella encarnó, el amor por su tierra, la valentía en la adversidad y el sacrificio por su gente, siguen vivos en la cultura purépecha. Hoy, cuando nos enfrentamos a nuestros propios desafíos y batallas, la historia de Heréndira nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en las armas o el poder, sino en la determinación de mantener viva nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra humanidad. El sacrificio de Heréndira es un recordatorio,
que aunque las circunstancias externas puedan intentar destruirnos, nuestro espíritu, cuando se ha arraigado en el amor y la justicia, puede resistir cualquier tormenta. Así como Heréndira luchó por su pueblo, nosotros también debemos luchar por lo que creemos, por nuestras comunidades o por nuestras creencias, porque al final es nuestro legado el que definirá quiénes somos y qué dejaremos atrás para las futuras generaciones. La historia de Heréndira es un poderoso recordatorio de la fuerza que reside en cada uno de nosotros. A través de su valentía, ella nos enseñó que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía. Su legado es un testamento de que el amor por nuestra tierra y nuestras raíces puede trascender cualquier adversidad. Gracias por acompañarme en esta narración. Si te ha inspirado tanto como a mí, te invito a suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con aquellos que crees que también puedan encontrar valor en esta historia. No olvides dejar tu comentario y sugerencia, siempre son bienvenidos. Hasta la próxima historia, donde continuaremos explorando las vidas de aquellos que han dejado una huella indeleble en nuestra historia.